Hola, ¿cómo están? Probablemente Óscar Celestino Romero habrá sido uno de esos íconos más emblemáticos, aunque estos tipos de términos son más atribuibles a personajes positivos en la historia. Pero no hay otra forma de describir su fuerte presencia en la vida criminal en nuestro país. Óscar Celestino Romero, sin duda, después de haber estado vinculado al millonario asalto que hasta hoy día sigue siendo un misterio de los 11 millones de dólares al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, fue evidentemente una de las personas más trascendentales para la policía en materia de personas buscadas. Y después de los mitos que se ataron en torno a él y otros que estuvieron y formaron parte de su banda, fue que adquirió esa fama de el hombre más buscado y el personaje icónico de la vida criminal. Hoy vamos a hablar de él. Hoy les voy a contar la historia de su final. Hoy vamos a enfocarnos desde ese final que tuvo con la propia policía, lo que muchos dicen de manera trillada murió en su ley, porque fue en un enfrentamiento. Hoy, en la escena del crimen, el episodio final de la historia de Óscar Celestino Romero. Y para continuar con la historia y evidentemente arrancar por el principio, vamos a saber en esto que ya es clásico en la escena del crimen, conocer de quién estamos hablando, el principal protagonista, Óscar Celestino Romero. Este es su perfil técnico, lo que la policía tiene. Hablamos de un personaje de 31 años, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en el barrio Cerrito de Ñemby. Él vivía en esa casa desde que se fugó. Su profesión, un militar, es decir, sabía de alguna u otra manera de ciertas instrucciones técnicas en el uso de armas, desplazamiento. Algo de instrucción tenía hasta cierto punto porque tampoco fue un militar de carrera. Fue ejecutado durante un procedimiento policial en la ciudad de Ñemby por agentes del Departamento de Investigación de Delitos de Central. En este perfil aclaramos que no cargamos toda la vida delictual de Óscar Celestino Romero, porque aunque le suene tal vez a una humorada, no va a caber tanto. Y lo otro es que todo lo que se pueda decir de Óscar Celestino Romero, siempre hay más de rumor, hay más de mito, hay mucho de lo que pueda llegar a contar de la policía en ese momento y también lo que suma lo técnico, sí, lo oficial dentro de su foja, digamos, de vida criminal, que es lo que sí se puede corroborar de alguna manera por las veces que fue atrapado por la policía. Y vamos a arrancar por el final, porque esta historia, como les decía desde un principio, arranca por el desenlace de todo esto y va retrocediendo hasta lo que se sabe de ese episodio que lo catapultó a Celestino Romero a una suerte de estatus dentro del crimen organizado, que fue aquel multimillonario asalto y otras cuestiones que vamos a ir contándole en este capítulo de Escena del Crimen. Episodio que pone a la policía y a Óscar Celestino un dato que se filtró, una información que manejaba la policía y finalmente lo interceptan. Ese dato era certero y murió Óscar Celestino Romero. ¿Qué pasó? Dos casquillos rodeaban la Jericó de Óscar Celestino Romero Ojeda. En medio de un pastizal, entre las malezas recortadas, su cuerpo quedó inerte y su pistola bajo sus dedos medio e índice de la mano derecha. En su lugar, por escapar una vez más de la justicia, Óscar Celestino Romero, un célebre criminal de principios de la primera década del año 2000, transitó 8 cuadras, pero las balas del orden le alcanzaron 7 veces. En el tranquilo barrio Cerrito de la ciudad de Ñemby, el 9 de diciembre del año 2002, parecía un amanecer por demás normal, hasta que la fugaz corrida de Óscar Celestino
fue seguida por las botas policiales. En una casa ubicada entre las calles Paraguarí, casi Paraguay, inició la corrida. Sus pasos fueron seguidos por la comitiva policial de al menos 15 hombres. Intentando cubrir el escape, disparó contra ellos, pero sus proyectiles no fueron tan efectivos como los de la policía. Celestino trepó murallas, cruzó al menos 4 viviendas, agarró el camino por un callejón lleno de zanjas y yuyales y terminó en medio de uno de ellos. Solo llevaba puesto un short de color azul, ni siquiera tenía zapatillas. Su muerte ocurrió exactamente cuando el reloj marcaba las 14:30 de aquel día. Y luego, al terminar las explosiones de las armas, en torno a sus restos, un grupo de lugareños se colocó intentando ver qué ocurría. El cordón policial delimitaba la curiosidad. Y la baja precisamente porque él se fugó del lugar donde él estaba guardado o escondido, ¿verdad? En la casa de Ortigosa, acá en el barrio Cerrito de Ñemby, cubriendo su fuga con disparos de arma de fuego, específicamente con la pistola de esta Jerico que tenía en la mano. Y entonces no hubo otra alternativa que también enfrentarlo con disparos. Y la verdad que las cosas que nosotros íbamos a allanar la casa para tratar de aprehenderlos adentro, pero no pudo ser. Los proyectiles salieron de las pistolas de agentes de investigación de delitos que quedaron ahí a la espera de la llegada de los efectivos de la comisaría séptima. El fiscal de turno y la comitiva de criminalística y un médico forense para la inspección del cadáver. Las autoridades no tardaron en confirmar su identidad. Era el fugitivo. Era el más buscado desde ya hacía 4 meses. Sus restos fueron llevados a la morgue judicial de Asunción para realizar una autopsia. Y ahora analicemos heridas que hablan. De acuerdo a lo que pudimos recoger del reporte forense de aquel momento y criminalística, estas fueron las condiciones de enfrentamiento y muerte de Óscar Celestino Romero. A tiros fue ultimado por balas del orden Óscar Celestino Romero Ojeda. El criminal recibió 7 impactos en diferentes partes del cuerpo. El cadáver fue inspeccionado por el médico forense Pablo Elemir, hoy director de Medicina Legal del Ministerio Público. Fue en un baldío situado a 8 cuadras de la casa donde él estaba escondido. Ya vamos a hablar también de la situación particular de ese escondite. 4 impactos atravesaron su brazo izquierdo e ingresaron al hueco axilar izquierdo. 2 de estos impactos tuvieron como orificio de salida la espalda, uno a la altura del tórax y otro a la altura de la cintura. Los otros 2 escaparon por la zona del costado. Pero los impactos que causaron su muerte los recibió a la altura de la cabeza, en la zona tempoparietal derecha. Los impactos produjeron una explosión de la masa cerebral. Uno de ellos se desintegró, causando varias lesiones a nivel del cráneo. El cuerpo todavía no presentaba rigidez cadavérica cuando fue inspeccionada por el médico forense, lo cual hablaba de una situación reciente. Además de estos proyectiles, recibió también en varias partes del cuerpo refilones producidos por los perdigones de escopeta. ¿Qué nos quiere decir esta cantidad de explicaciones técnicas en cuanto a orificios? Primero, que fue provocado de diferentes direcciones, lo cual nos pone en un plano de un enfrentamiento real. Mayor volumen de personas tirando de un lado y probablemente menos del otro. Es decir, Óscar Celestino estaba solo y del otro lado tenían a varios agentes policiales disparándole. Y lo segundo es que estamos hablando de varios calibres, calibres de menor, digamos, medida o milímetros, y también escopetas, porque hablaban de refilones de perdigón. Y ahora
El capítulo 4 de esta historia tiene que ver con eso que les decía que íbamos a comentar. El escondite. El escondite que, según una de las versiones, se hablaba de una situación contra la voluntad de esas personas que eran residentes reales de esa casa. Hablamos de una mujer y una niña, una menor de edad. La otra versión es que van a descubrir después y que termina por darle, digamos, la pieza de encaje al cómo llega la policía hasta ese sitio. Tiene que ver un poco con una relación que nace posterior a la llegada de Óscar Celestino a esa casa. La clave está en quién era esa mujer. Al menos esta persona, esta femenina, esta mujer, dice que ella estuvo en todo momento sujeta o presa de la violencia de Óscar Celestino Romero, no podía hacer mucho y por eso tenía que darle cabida en esa vivienda. Algunos testigos dieron algunos detalles, perdón la redundancia, esos detalles hablaban de situaciones un poco contradictorias a la versión de la mujer. ¿Estaban o no presas? ¿Eran o no rehenes? Capítulo 4. La casa, el escondite de Óscar Celestino. Las tenía de rehenes. Paraguarí 249, casi Paraguay. Es el barrio Cerrito de Ñemby. En una modesta casita vivía Marcelina Adorno de Ortigosa, una joven de 32 años vinculada al mundo criminal por su marido, Juan Pablo Ortigosa. Hasta principios del año 2000, Juan Pablo y Marcelina llevaban una vida normal. Él trabajaba como guardia de seguridad y ella, en cambio, cuidaba de la educación de la hija de ambos. Tenía 10 años. La ama de casa pasaba la mayor parte del tiempo allí, donde habían formado su hogar. Todo cambió cuando el guardia de seguridad de la empresa Prosegur cruzó la delgada línea que divide el bien del mal, uniéndose a un grupo de asaltantes que en agosto de aquel año llevó adelante uno de los más grandes robos de la historia criminal en nuestro país. Luego de confirmarse su vínculo con los asaltantes del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Juan Pablo pasó a formar parte de la población penal de varones en Tacumbú. Ahí compartió con su nuevo patrón, Óscar Celestino Romero. 2 años más tarde se fugó de ese sitio y acabó utilizando aquel hogar que dejó Juan Pablo como guarida. Se encontró importante cantidad de dinero en su casa, en la casa de este funcionario entre Ñemby y San Antonio. Se trata de Juan Pablo Ortigosa. Se fue a la cárcel él y en un allanamiento en su casa se encontró creo que cerca de $200,000 debajo del piso de su cocina. El piso de su cocina él construyó totalmente nuevo y debajo de ese piso él ocultó su dinero. En la tarde del 9 de diciembre, Marcelina quedó detenida. Como coartada dijo que supuestamente Óscar Celestino las tenía de rehenes a ella y a su hija, pero su versión no convenció a la policía. Y como es lógico, la señora está amparada por un precepto constitucional. Ella no está obligada a declarar en contra de sí. Ella dice que fue bajo amenaza de muerte. Pero no tenemos que olvidarnos que es compañero de claro, entonces generalmente entre ellos hay siempre camaradería, espíritu de cuerpo, o sea, ayudan, ¿verdad? Están juntos, pues. Realmente nosotros nos fuimos a pedirle que nos acompañase, que colabore, porque ya está metido en un lío tremendo. Al estar esa persona viviendo aquí, durmiendo aquí, un prófugo famoso, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿te conviene más venir con nosotros, colaborar? Y él sí vino, firmó un acta para que podamos entrar y revisar. Y sí, se le va a tener en cuenta, también colaboró mucho en ese sentido. Lo que llamaba la atención era que durante varios meses Celestino estuvo en el lugar, pero nunca se dejó ver. Para los vecinos era supuestamente raro que esa mujer extendía en su patio ropas que pertenecían a un hombre, teniendo en cuenta que su marido estaba en prisión. Los investigadores sospechaban que ella escondía mucho más de lo que parecía. Y al día siguiente a la muerte de Celestino se inició una excavación en la casa en busca
de una millonaria suma de dinero que nunca se encontró. Pensaron que ahí estaba el botín del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Fiscal, ¿qué buscaron en la casa de Ortigosa donde estaba viviendo supuestamente Celestino Romero? Sí, mayormente documentos. Primero, el hecho de constatar de que realmente estaba viviendo aquí. Teníamos ya declaraciones testimoniales, ¿verdad? Después incautamos la ropa, eso demuestra que él durmió acá. Tenemos evidencia testimonial también de que estuvo hace varios días acá, desde el jueves, dicen algunas versiones. Todo esto se va a ir aclarando en el marco del periodo investigativo, que es amplio. Nosotros siempre usamos el plazo máximo. O sea que podemos probar de que estaba aquí. Muchas boletas bancarias, pero que se refieren más bien a Ortigosa. Y de Celestino tenemos algunos datos reveladores, números telefónicos, que eso se va a investigar. Con quién se estaba contactando él en este tiempo que se fugó, con quién se comunicaba, con quién hablaba, todo. Hacia ahí se va un poco. Nosotros nos orientamos, queremos ver qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Hay muchas aristas todavía que no se aclararon. Marcelina y su hermano Eustaquio Adorno más tarde fueron imputados por lavado de dinero al encontrarse en su casa documentos donde se demostraba que se encargaron de liquidar parte del dinero. La policía tenía razón. Marcelina también fue procesada por ocultar a Celestino luego de su fuga en su propia casa. Y ella va a la fiscalía ahora, se va a abstener porque no está el defensor. O sea que yo mismo no voy a tomarle una declaración si es que no está su defensor. ¿Puede pasar a la comisaría? Posteriormente vamos a hacer un oficio para la comisaría 12 y ella va a pernoctar ahí. Mañana ya va a estar a disposición de la jueza de garantías, que tiene ¿cómo se dice? Tiene jurisdicción, o sea, tiene la facultad de disponer de su persona. ¿Por Entonces, cuánto tiempo está penado la mujer por guardarle a Celestino acá? y hay un marco, generalmente se suele tipificar como delito, entonces tiene 5 años, como hasta 5 años, sí. Hoy estamos contando la historia de Óscar Celestino Romero, uno de los delincuentes más afamados en los 2000, finales en los 90, 2000, un hombre que tiene una vida delictual frondosa y que puso en vilo realmente a la sociedad, a estamentos importantes. No era de aquellos ladrones comunes, al menos hacia el final de su carrera. Y sabía mucho y aparentemente eso, por alguna que otra hipótesis, le había costado su final. De eso se van a enterar en esta otra vuelta de pausa que vamos a hacer, la primera, dicho sea de paso. Corte y ya volvemos con más Escena del Crimen. Hoy estamos hablando de Óscar Celestino Romero, un delincuente que tenía una vida de aquellas delictuales que marcó a nuestro país. Puso realmente un dolor de cabeza, ya rayando la migraña, a los sistemas de seguridad, porque por aquel entonces, de los 2000, habría hecho uno de los atracos más espectaculares que se vio en la capital, bueno, en realidad en Luque. Estamos hablando del multimillonario asalto al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Y él fue parte de ese misterioso asalto que hasta hoy día, para algunos, para muchos, y me incluyo, somos escépticos a ciertos detalles que se nos habrían brindado públicamente. Se hablaba de una banda muy importante, de tipo comando, como se suele decir, pero por sobre todo con información muy selectiva a la hora de robar esos más de 11 millones de dólares. Lo cierto es que después de ese atraco, Óscar Celestino fue uno de los más buscados por la policía. Pero ¿cómo realmente llegan a él? Porque un hombre con su fama, con su trayectoria, era difícil de encontrar. Él, por sobre todas las cosas, si hay algo que sabía más de robar, de asaltar, de cometer ese tipo de atracos a caudales, era esconderse. Y contábamos nosotros que estaba en una casa particular donde supuestamente, según la dueña, ella era presa, era rehén de él. Sin embargo, habían detalles que no cuadraban para la policía.
Se hablaba de una relación. Y había una persona en medio, un triángulo amoroso. Y uno de esos vértices iba a ser el que aparentemente terminaría por entregar datos fundamentales para delatar la posición de Óscar Celestino. La traición iba a ser parte en esta historia, que también iba a incluir la parte amorosa dentro de todo. Así fue que la policía dio con Óscar Celestino Romero. La investigación. La versión de Marcelina Adorno de Ortigosa no convenció a los investigadores, sobre todo porque la información de que ella tenía oculto al criminal en su casa había salido de una fuente muy cercana. Ella estaba unida sentimentalmente a Celestino. Yo no tengo ninguna prueba para hacer ese tipo de afirmaciones. Ahora hay que tener en cuenta que cuando ocurren estas cosas, de todo tipo de versiones se va a escuchar. ¿Y ella qué dijo? Ella dice que le amenazó de muerte. Ella está amparada por un precepto constitucional. O sea que ella no está obligada a declarar en su contra. Si ella miente, no se le puede imputar por eso. Como es lógico, ella dice que le amenazó de muerte, que le iba a matar a su hijo y que vino esta madrugada. Nosotros tenemos otra versión, otra investigación, otros testimonios. El despecho fue el protagonista principal de la decisión tomada por Juan Pablo Ortigosa. Sin calcular que podía complicar la situación judicial de la madre de su hija, fue él mismo quien entregó la información precisa a los agentes de investigación de delitos del Departamento Central para que puedan detenerlo. El ex guardia de seguridad cumplía su segundo año en prisión cuando se enteró que su ex patrón en el mundo delictivo mantenía una relación amorosa con su esposa. Juan Pablo Ortigosa y Óscar Celestino se encontraron en la cárcel. Empezaron por lo visto tenían una amistad ya entre ellos. Óscar Celestino, previo a que fuera detenido, había sido víctima de un asalto en su casa. Él había denunciado y más tarde se descubrió que era el mismo Óscar Celestino Romero el que le había mandado a asaltar, porque sabía que tenía una importante cantidad de dinero en su casa que no podía depositar en el banco. Entonces, pero los asaltantes no tuvieron éxito, ya que el dinero estaba oculto, así como te mencioné, de debajo del piso, estaba muy bien oculto. Pasó el tiempo, Óscar Celestino se fugó de la casa. Y transcurrieron los días, los meses, y a su ex compañero de celda se iba a visitar a su familia, a su hija, tenía una hija pequeña, que fue su compañero en Tacumbú. Y la nena le dice: papá, vos sabés que tío Óscar se acuesta en la cama con mamá. Entonces él le avisa a la policía. La nena también inocentemente le dijo, ¿verdad? No tenía todavía noción ni idea de lo que estaba pasando. Total inescrupuloso. Él no sabía. En primer lugar, él le había mandado a asaltar. Yo no sé si después Ortigosa se enteró de eso, ¿verdad? Ortigosa después les indicó a la policía, porque los asaltantes se disfrazaban de policías. El mismo lunes 9 de diciembre, montaron guardia en los alrededores de la casa, esperando confirmar que Óscar Celestino estaba ahí, mientras esperaban la orden judicial para poder entrar a esa vivienda. Aunque el fugitivo casi no salía a la calle, esa tarde en el ambiente se sentía una extraña tensión que llevó a verificar de tanto en tanto lo que ocurría ahí afuera, hasta que notó la presencia de algunas personas que no eran del barrio y al parecer instintivamente supo que eran policías.
Y acá es donde empieza el mito, probablemente, de Óscar Celestino Romero en torno a su historia. Porque después de que él haya sido parte, pero clave para el asalto al aeropuerto y se haya llevado tamaño botín, es que comenzaron a tejerse muchas teorías con respecto a cómo es que llegan a saber que se manejaba ese volumen de dinero en el aeropuerto. Y cómo es que tan preciso fue, sin derramar una sola gota de sangre. O sea, ahí no hubo muertos. Vinieron, se metieron, llevaron el dinero y al parecer no hubo demasiada gente involucrada para poder llevar ese botín. Hasta en algún momento se hablaba de una entrega. Lo cierto es que Óscar Celestino sí fue preso y estuvo dentro del penal de varones. Y él se logró escapar. Voy a ir tirándole, evidentemente, algunos cabos y van a estar sueltos. Ustedes van a ir de a poquito atando todo eso. Él se escapó, pero acá es donde comienza en su fuga lo misterioso de toda esta historia. Porque no se encontró un boquete, no se encontró ningún sitio vulnerado, no se encontraron guardias heridos, no hubo un amotinamiento, no hubo una situación de violencia. Óscar Celestino se escapó de la manera más limpia de todas las que ustedes se puedan imaginar en Tacumbú. Y ojo, a esta parte de la historia se dieron varias, ¿verdad? Pero en aquel momento comenzaron teorías con respecto a que alguien le abrió la puerta. Y fue la puerta más grande del penal de varones del barrio Tacumbú, la puerta principal. Eso le costó una barrida a todos los directivos del penal de varones. Por la puerta grande. Óscar Celestino Romero, durante su trayectoria criminal, tuvo muchos episodios llamativos donde las autoridades parecían colaborar ciegamente con sus intenciones. Una de esas oportunidades fue en la madrugada del 28 de agosto del año 2002, cuando escapó por la puerta grande de la cárcel de Tacumbú. Óscar Celestino escapó de prisión 14 días después de que el tribunal conformado por los jueces Luis María Yarges, Mara Ladán y Antonio Campos lo sentenciaran a pasar 12 años en prisión por el asalto ocurrido en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El criminal logró que los guardiacárceles lo dejaran salir por la puerta principal, pero la fuga no lo hizo solo. Con él escaparon 3 miembros de su grupo criminal: Heleno Alonso Mena, el brasileño Alexandro Cipriano do Nascimento y el argentino Santiago Colmán Gauto. Ayer droga. Yo casi cocido de droga. ¿Manejo grande? Droga, algo se monquea. Cocido, bebé. Nada, veja. Agua, pues, en la sedecilla, veja. La fuga generó una purga por parte del Ministerio de Justicia y Trabajo en mandos medios y altos en el penal de varones. Hasta el jefe de seguridad Ricardo Ortiz fue procesado por la Fiscalía como responsable de haberlo dejado salir por la puerta principal y lo separaron de su cargo. Los 4 ocupaban el pabellón VIP de la cárcel capitalina. Esto estaba situado en la entrada principal del penal. Luego de desarmar al guardia de turno y maniatarlo con una soga, sortearon la valla perimetral y escaparon en un automóvil de color blanco. Y lo que ustedes acaban de testimoniar es nada más que el cambio progresivo en el sistema de funcionamiento de este penal, que es la penitenciaría más grande de la República. Y hemos trasladado a los internos que se encontraban en los conocidos salones VIP del penal de Tacumbú a los pabellones que han sido recondicionados para el efecto. Entonces, estas personas que estaban anteriormente en esa parte del penal ahora estarían pasando a los pabellones. En el camino de escape, secuestraron a una pareja y luego se perdieron entre las calles 17 proyectadas entre Yegros e Iturbe, donde abandonaron la camioneta de la pareja para huir en otro vehículo.
O sea, nosotros nos estamos yendo, le estaba acercando a un amigo a su casa y de repente salieron aproximadamente entre 7 o 8 personas, nos interceptaron y ante esa arma larga que tenían o algo así, nos quedamos, ¿verdad? Que no podemos correr y dijeron que yo me suba atrás, porque yo era el que manejaba y nos subimos todos atrás, en la cabina trasera del auto. Y ellos subieron y lo único que dijeron es que bajemos la cabeza y que nos tranquilicemos, que ellos no nos vayan a hacer nada. Y vinimos unas cuantas cuadras de ahí del lugar y... ¿En qué lugar fue eso? 24 de Antequera. 24 de Antequera. Y de ahí vinimos acá, donde estamos ahora mismo. En ese momento la fuga fue considerada un asunto político para evitar que los reos filtren datos de personas cercanas al poder, cuyos nombres hacían resonancia en torno al robo que Óscar Celestino ejecutó 2 años antes. José María Sánchez, Roberto Arzamendia, Ignacio Colmán Fernández, Oliver Olmedo y Modesto Gutiérrez fueron procesados por la fuga. La investigación sobre el escape determinó que 2 de ellos esa madrugada estuvieron tomando alcohol y se encargaron de hacer el trabajo logístico. Y como les dije al principio de la historia de Óscar Celestino, nosotros estamos retrocediendo a la línea del tiempo y nos quedamos acá. El 4 de agosto del año 2000. ¡Pum! Los noticieros saltan, mega asalto en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. No se sabe aún el monto robado, pero días después se supo que el botín fue de 11 millones de dólares. Esa plata hoy sigue siendo demasiado. Multimillonario. Lo peor de todo es que, y ya lo voy a decir como por 4ª vez, hasta ahora me quedan dudas con respecto a cómo fue que lograron un robo tan limpio, tan escandaloso por la forma en que sucedió, y después los mitos que se desataron en torno a eso. Todas las personas que estaban metidas en torno a la forma en que se robó. Lo cierto es que ese asalto le dio una catapulta, como efecto catapulta a Óscar Celestino Romero, el estrellato que necesitaba. Porque antes de eso sí, era ya una persona buscada, era un problema en la seguridad país, pero hasta ese asalto sin duda era un nombre más, quizás de los buscados. Después del multimillonario asalto en el aeropuerto, Óscar Celestino Romero era probablemente el delincuente más peligroso e importante de nuestro país. El megasalto. 4 de agosto del año 2000. Al frente del Ejecutivo estaba el polémico presidente Luis Ángel González Maggi, cuyo gobierno fue marcado con el robo más grande de la historia criminal de nuestro país. Eran las 17:45 de la tarde del 4 de agosto del año 2000, cuando un grupo conformado por 8 delincuentes vestidos como militares y con los rostros pintados llegaron hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi para llevarse la suma de $11.132.100 que estaban a punto de ser embarcados a un avión para volar a Buenos Aires y de ahí a los Estados Unidos. Los delincuentes redujeron a los guardias y tomaron el botín para luego huir en una camioneta Chevrolet C10, que al día siguiente fue ubicada en el barrio Campo Grande de Asunción. El dinero había llegado hasta la terminal aérea en un camión blindado de la empresa Prosegur, la que estaba al servicio del banco HSBC, empresa de seguridad la que pertenecía Juan Pablo Ortigosa. Él participó como informante y recibió $129.500 que los escondió en su casa. Pasó mucho tiempo para que se tenga una información con relación a una información que lleve al esclarecimiento del hecho. Y esa primera información se produjo ya en el 2001 y fue relacionado a Bachelet, un ex guerrillero montonero de la Argentina, pero paraguayo.
En realidad, el nombre verdadero de esta persona es Maximiliano González, pero oriundo de la zona de Encarnación. Él tomó la identidad de otra persona, Roberto Bachelet, y con esa identidad se mantuvo. En su momento hubo un fuerte indicio de un aval superior para que el mayor robo de la historia criminal de nuestro país pueda gestarse. Una de las teorías manejadas a nivel policial, pero que nunca cobró fuerza en la Fiscalía por falta de pruebas, es la supuesta implicancia en el megasalto de exministros y diputados, entre ellos el entonces diputado Óscar González Daer, ya fallecido en octubre del año 2021. Óscar Celestino y Juan Pablo no fueron los únicos detenidos y condenados. Los juicios contra los acusados se realizaron en los años 2003, 2004 y 2006. Había varios acanguazú, podríamos decirle, en esa organización. Eran 7 u 8 aproximadamente los que realizaron el asalto propiamente dicho en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Andrés Quintín Medina fue condenado a 6 años de cárcel por ser el chofer de la camioneta utilizada en el mega asalto. El guerrillero argentino Roberto Bachelet González fue detenido en el año 2004 en la Argentina, pero un juez del vecino país le dio la libertad y nunca fue detenido. El juez puso como argumento que el pedido de Interpol no había llegado todavía a sus manos, pero en realidad ya estaba en su mesa ese pedido de Interpol, y se le acercó, se le mostró el recibo de los documentos. El juez nuevamente volvió a sacar orden de captura contra él, pero por supuesto que ya hasta hoy día no se le ha encontrado. El brasileño Edinson Álvarez de Lima fue detenido en Brasil, pero nunca pudo ser extraditado. Que después del mega asalto se fue y se afincó en Dourados, Brasil, un poco más allá de Campo Grande, cerca de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul. Ahí compró estancias, invirtió el dinero que había robado. En los meses de investigación se ha recuperado una importante cantidad de dinero en efectivo, de vehículos lujosos, de utilitarios también, propiedades. Lo que no se pudieron recuperar o incautar o embargar fueron los bienes que fueron comprados en Brasil. Brasil no extradita a sus conciudadanos a no ser que sea por narcotráfico o terrorismo, y este no era el caso, ¿verdad? Así es que prácticamente juntamos todos los datos, identificamos las fincas que fueron compradas en Brasil, pero no se pudo hacer nada con relación a eso. Una de las propiedades que fue embargada específicamente de Roberto Bachelet es la casa donde funciona ahora el Centro Educativo de la Policía Nacional, que está en San Lorenzo, que es el Centro Educativo del Departamento Central, la jefatura. Esa era una de las casas que había comprado Roberto Bachelet, de un paraguayo que traficaba vehículos robados de Argentina. Tenía esa casa y le vendió por $50.000, que sería hoy en día con el cambio actual es 350 millones de dólares. Carlos Bienvenido Morínigo Paredes murió en un accidente de tránsito el 28 de noviembre del año 2001. Al igual que él y Óscar Celestino, también murieron. Y Francisco Ojeda Ayala, el cadáver de este último, fue encontrado el 30 de diciembre del año 2002 en Capilla del Monte. Otra persona que fueron identificadas es Ojeda, cuya esposa es una señora de apellido Bedford, que fueron detenidos. De esa familia sí se embargaron muchas propiedades, dinero en efectivo, vehículos que fueron rematados después por la justicia. Se creía que las diferencias surgidas entre los asaltantes por la repartija del botín
se hicieron notar con estos asesinatos. Óscar Celestino no tuvo participación directa. Lo condenaron por su autoría moral y como financista del hecho, ya que se encargó de conseguir a través de una mujer la casa y el vehículo para los asaltantes. Aunque en los últimos tiempos no se ensuciaba las manos, antes del megasalto participó en robos en una banda conocida en su particularidad muy especial. Y haciendo ya un poco más de entre adelantándonos y retrocediendo y adelantando en realidad en esta suerte de línea del tiempo irregular que hacemos para conocer a Óscar Celestino Romero y lo importante que fue en la vida criminal de nuestro país y el hito que marcó sin duda en materia de seguridad y los problemas que trajo. Él tuvo una vida delictual, diría yo, problemática para la policía. Y sí, de alguna u otra manera, formaba parte de un grupo ya que traía consigo varios atracos que eran investigados por la policía, pero con mucha dificultad porque les costaba mucho identificarlos. Y fíjense quiénes integraban parte de su grupo. De los primeros que había formado Óscar Celestino Romero, un agente de policía. Por ese entonces, de los 2000, se los llamaba la banda de los trajeados, porque tenían la particularidad de vestir traje para meterse a los bancos y cometer sus atracos. Así es que Óscar Celestino Romero hacía su vida delictual de la parte afamada, porque antes de eso evidentemente tenía otras. Pero al menos de las conocidas, la banda de los trajeados fue de las primeras. La banda de los trajeados. Óscar Celestino Romero empezó su historia criminal desde muy joven. Él desde muy joven entró a delinquir. Él era un chico muy fino. Si uno le miraba no aparentaba ser que se dedicara al robo. Aunque hay muchos casos también, ¿verdad? Pero son los menos. Y él, la primera vez que nosotros le detuvimos, lo capturamos fue por robo de vehículos. Él se dedicaba al robo de vehículos, pero después ya se iba perfeccionando. Era una persona muy inteligente y muy audaz también. Su destreza como comando militar le facilitó la evolución de su desempeño en el mundo criminal, donde trabajó en principio con otros uniformados, con quienes conformó la conocida banda de trajeados. Como te mencioné al principio, un chico fino, gustaba vestirse con saco y se disfrazaba, era muy inteligente. Imagínate que el asalto que le hizo a esa familia en Ñemby lo hicieron disfrazado de policías, como oficiales de investigaciones. O en algunas ocasiones se disfrazaba de fiscal, simulaba allanamientos para ingresar en las casas de sus víctimas sin necesidad de usar la violencia, al menos para el ingreso. Y lo del aeropuerto, disfrazaron de militares, totalmente de uniformados de Paraí, hicieron un golpe, podríamos decir un golpe maestro. Se le dice mega asalto porque era la máxima cantidad de dinero robada hasta ese momento, esa suma. Así se los conocía por la particularidad de cometer los robos con una impecable vestimenta con pantalón de vestir y saco, que les hacía pasar desapercibidos en su ingreso a los bancos y financieras que elegían como blanco. Un ex socio en este negocio fue el ex policía Walter Melgarejo. Se le adjudicó la responsabilidad de varios atracos, como el de la sucursal de Multibanco Cacique Lambaré y la de la ciudad de Fernando de la Mora. Óscar Celestino Romero era un tipo, un cerebro era. Y vivía en una vida de lujos, vehículos lujosos, convertibles. Las parejas que tenía siempre eran chicas jóvenes, modelos. Y también mantenía relaciones sentimentales con su abogada, que era ya una persona mucho mayor
pero solamente él mantenía relaciones con ella para utilizarla. 3 meses antes de encontrar la muerte, también participó en el asalto a la sucursal del Banco Bilbao de Vizcaya Argentaria, BBVA, situada en la avenida San Martín y Doctor Andrade, en el barrio Villamorra de Asunción. Fue al mediodía de un 27 de septiembre del año 2002. En ese entonces, asesinaron al policía Anselmo Catalino Rivarola Adorno. A fines del año 2000, Melgarejo consiguió su primer escape de la justicia cuando se enfrentó a tiros con la policía en el barrio Trinidad de Asunción, cerca del hospital de IPS. En esa oportunidad, dijo a su abogado por teléfono que había sido malherido, pero se comprobó que las balas policiales no le alcanzaron. Última pausa en escena del crimen. Al volver, ¿cuál es el desenlace final dentro de estos primeros inicios de Óscar Celestino Romero? El afamado, y ya para este tramo de nuestro relato, fallecido. Importante delincuente que tuvo la vida de criminal en nuestro país. Lo vamos a saber en este nuevo capítulo en Escena del Crimen. Pausa y ya volvemos. Óscar Celestino Romero es, decía yo, probablemente uno, lastimosamente, ícono en la vida criminal de nuestro país. Quisiera yo destacar solo a artistas y a gente que aportó positivamente, pero la vida criminal es así, tiene también a sus personajes importantes y Óscar Celestino era uno de ellos. Fue famoso en los 90, a mediados de los 90, con mayor intensidad, hacia finales eso fue creciendo y cuando hizo el golpe probablemente del aeropuerto su fama saltó muy arriba. Antes de eso se dedicaba con un policía que fue probablemente uno de los primeros integrantes de su grupo a asaltar vestidos de traje, bancos. Era su golpe preferido o su estilo, digamos, de hacerlo. Quizás copiando películas de acción, imagino yo, ¿verdad? Lo cierto era que buscaban de alguna u otra manera poner una impronta en las acciones que tomaban. Ya después de eso vino lo de los 11 millones de dólares en Luque, en el aeropuerto, y las investigaciones con posterioridad, porque Óscar Celestino era buscado por muchísimas cosas y causas. Lo cierto es que una fiscal, que también saltó a la fama, junto a Óscar Celestino, es ahora la protagonista en este capítulo que vamos a contar. Porque ella hizo un procedimiento ya posterior a los hechos de Luque y otros tantos. Si bien no fue por el robo en el aeropuerto, fue en seguimiento a uno de los tantos casos que tenía de Óscar Celestino, una causa que cae en su unidad fiscal. Ella se incauta de muchos bienes que eran probablemente parte del lavado de dinero por el robo que hacía Óscar Celestino y su banda. ¿Qué pasó con esta fiscal? Porque después de la muerte de Óscar Celestino, ocurrió algo con ella. ¿Manoteó algo de eso? Este es el siguiente capítulo. Una fiscal que del brazo del bien pasó al brazo del mal. Exfiscal con fortuna criminal. Graciela Carolina Bogado Morel tenía 64 años cuando fue enviada a la cárcel del Buen Pastor para cumplir una pena de 3 años y medio, luego de haberse quedado con vehículos y dinero que pertenecían a Óscar Celestino Romero. El 16 de febrero del año 2001, la policía y la entonces fiscala Carolina Bogado allanaron la casa del líder criminal, que en esa época ya era famoso por su participación en el mega asalto. Aunque Celestino Romero no fue atrapado esa vez en la casa, la comitiva incautó como evidencias algunos vehículos y dinero en efectivo. Eso quedó a cargo de ella en su oficina fiscal, luego de que fuera detenido en Capiatá un 20 de julio del año 2001.
Se hizo un allanamiento en el barrio Murucuyá, en una vivienda lujosa que tenía inclusive un zoológico privado en su patio, vehículos lujosos. Lastimosamente, él no fue encontrado en ese lugar. Él se dio la fuga. No estaba en el momento del allanamiento. Pero poco tiempo después, él fue detenido. Él fue detenido en Capiatá con una chica joven. Fue detenido, tenía un fusil ametralladora. Salió en todos los medios de comunicación. Y ahí él fue derivado a la cárcel. Se fue a Tacumbú. Cuando Óscar Celestino murió, Carolina Abogado, que lo investigaba por el asalto a la financiera Guaraní, simplemente decidió quedarse con los vehículos y el dinero que le había sacado en el allanamiento del mes de febrero del año 2001. El 19 de abril del año 2004, su casa en Fernando de la Mora fue allanada por el fiscal Juan Claudio Gaona y el entonces inspector general de la Fiscalía, Jorge Sosa, que recuperaron una jet ski que pertenecía a Óscar Celestino y que era usada tranquilamente por la fiscal. Al día siguiente, la abogada renunció a su cargo e incluso devolvió parte del dinero que era del asaltante y que ella lo tenía guardado. Cuando Carolina fue imputada por quebrantamiento del depósito y lesión de confianza, fueron apareciendo abandonados varios vehículos del criminal. El 30 de noviembre del año 2007, ya condenada pero llamativamente, el expediente se perdió y el caso quedó congelado por varios años, hasta que la carpeta reapareció en el despacho de la jueza de ejecución, Leticia Paredes. Finalmente, Paredes ordenó que la exfiscala cumpla su sentencia en la cárcel de mujeres de Asunción. Puso final al largo recreo de la exfiscal. Qué increíble, ¿no? La codicia también se hizo lugar en los recovecos de esta historia de Óscar Celestino Romero. Dentro de todo, lo importante fue que esa fiscal, aunque se haya perdido el expediente, haya tenido su parte de la justicia, ¿verdad? Que haya finalmente pagado con lo que correspondía gracias a esa jueza de ejecución que hizo, por más de que se perdió el expediente, hacer ejecutar la sentencia. Punto final de esta historia en escena del crimen. ¿Qué más les puedo decir? Luego Óscar Celestino Romero y su afamada historia en nuestro país dejó, como otros tantos, Roque Poguazú y otros delincuentes, Amado Ramón Benítez y otros tantos que seguramente no voy a poder recordar a todos ahora, marcó peligro muchas veces para todos, absolutamente a todos. Porque acá no solo era el problema para la policía, cualquier guardia de seguridad con familia o personas o transeúntes en ruta, porque estos seleccionaban sus objetivos millonarios que eran trasladados así, ¿verdad? En caudales, o el caso del aeropuerto, igual estábamos todos expuestos a la voluntad de ellos, ni qué decir en aquellos asaltos bancarios. Ya no estamos. Pero, ¿qué habrá pasado de aquel asalto al aeropuerto, verdad? ¿Quiénes serán aquellos de los altos poderes que estaban metidos y que probablemente ayudaron a que él salga del penal? A ellos sí, nunca la justicia les llegó. Nunca se supo realmente quiénes eran. Siempre supimos de nombres. Usted sabe, yo también escuché, pero nunca enfrentaron a la justicia. Los misterios. Y quizás algún día podamos contarlo con la carga probatoria necesaria. No se olvide que este capítulo y otros están siempre en nuestro canal de Escena del Crimen en Unicanal en YouTube. Nos reencontramos la próxima en nuestro espacio habitual aquí en Unicanal, a las 22:30 los sábados y la repetición los domingos a las 22. Adiós.